Se encuentra con nosotros Ernesto Cabaza, Canesas jesuita él mismo, rector además de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por estar con nosotros hoy. Gracias más bien a ustedes por esta invitación y saludos a toda la audiencia de TV Perú. Bueno, entonces, el Papa jesuita se ha mostrado como jesuita hasta ahora en lo que va de su pontificado, se lo preguntaba yo. Sí, el Papa es jesuita, es el primer jesuita que llega al pontificado, es sudamericano, es el primer papa del hemisferio sur y el primer papa no europeo desde el siglo VIII. Es decir, este papa bate varios récords históricos, ¿no? en la elección. A pesar del mismo, al parecer, ¿no? A pesar del mismo, porque él decía que ya era demasiado mayor, ¿no? Para poder estar en este momento, en este tipo de cargos. Como Como buen jesuita, además, a pesar del mismo, porque también lo que uno conoce de los jesuitas es, por supuesto, una orden muy ligada al servicio, pero usualmente alejada de los cargos en las estructuras de poder. Y eso creo que viene del ADN jesuita, no se corríjame si estoy mal. No hay que corregirlo porque más bien de eso se trata. El jesuita profeso, cuando hace sus últimos votos, promete no aspirar a ningún cargo eclesiástico, por supuesto, incluido el episcopado. Es solamente cuando el Papa lo pide y cuando uno obtiene el permiso de su superior general, es que uno puede acceder a aceptar una dignidad de esa naturaleza. Entonces, que no ocurre lo mismo con otras órdenes. Bueno, otras congregaciones tienen su modo de proceder, pero nuestro modo de proceder es, nosotros prometemos con voto no aceptar dignidad eclesiástica ninguna. Entonces, para poder ser obispo, uno tiene que pedir un permiso particular a su superior general. Y tiene que ser, por supuesto, solicitado por aquel quien me lo puede pedir, es decir, por el sumo pontífice, no por otro. Que es lo que ha ocurrido en su caso, cuando era primer obispo de Buenos Aires, después arzobispo y después cardenal. Es decir, Bergoglio tuvo que solicitar en su momento el permiso adecuado de su superior para poder acceder al episcopado. ¿Dónde se marcan esas características jesuitas en el ejercicio del papado de Francisco? Bueno, hay diversos elementos, ¿no? Hay una espiritualidad ignaciana detrás. O sea, uno no puede entender a los jesuitas sin entender quién es Ignacio de Loyola, su proceso, el proceso personal y particular de él, que lo lleva también después a formar una congregación religiosa que concentra, digamos, su carisma en estar en el mundo sin ser del mundo. Eso, digamos, de alguna manera, la reproducción en concreto del Evangelio de Juan. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de ser transparente, de transparentar la presencia de Dios en la ciudad, en el mundo. Y eso supone una espiritualidad muy fuerte, afirmada en los ejercicios espirituales que el mismo Ignacio hace, primero él, y después transmite a los compañeros jesuitas. Y eso se nota en Bergoglio, a la hora de tomar las decisiones. Él mismo lo ha dicho. ¿Cómo tomo decisiones? Toma decisiones tratando de llevar a la oración, que es lo que hacía Ignacio, la materia de la decisión para poder aclararse respecto de cuáles son las posibilidades a las alternativas, y cuando él siente que ya es el momento de tomar una decisión importante, por supuesto, entonces la lleva adelante y se siente respaldado porque hay detrás un proceso personal, espiritual, donde él siente la presencia de Dios. Los jesuitas emergen en un momento en el cual la Iglesia también era muchas veces criticada por el boato, por el lujo, por las aspiraciones de repente de muchos religiosos que querían estar cerca al poder. Precisamente el jesuita surge en contraposición a esto. ¿Podríamos encontrar un paralelo con el propio Francisco a partir de ello? Es decir, la renuncia que él tiene a muchos de todos estos oropeles responde también a su identidad jesuita, en parte. Así es. Acuérdense que la compañía surge en un contexto de reforma eclesial, ¿no? Que tiene como dos grandes aspectos. Por un lado, la reforma desde el punto de vista de Lutero. Entonces hay la reforma protestante. Lutero es un reformador de la Iglesia que termina después fuera de ella, pero que intenta reformar lo que la Iglesia es. Ignacio de Loyola es un reformador también que trata de hacer que la Iglesia... Se queda dentro. Pero desde dentro.
Bueno, esos procesos de reforma, la Iglesia está siempre reformándose, siempre reformanda, continúa a lo largo de la historia y en el siglo pasado un momento clave es el Concilio Vaticano II, del 62 al 65. Una cosa bien importante es, este Papa no participó en el Concilio Vaticano II personalmente, los otros papas anteriores sí han participado, de diverso modo, algunos como obispos, como Juan Pablo II, que en ese entonces era obispo joven, del concilio, otros como teólogos como Ratzinger, Benedicto XVI, pero este papa no participó y sin embargo es un papa muy conciliar, es un papa que 50 años después recoge lo que es lo mejor del concilio para poderlo aplicar, por ejemplo, en el diálogo interreligioso y ecuménico. Por ejemplo, Lo mejor del concilio de la quiere, Iglesia. sí, lo mejor del concilio quiere decir, digamos, los aspectos no controversiales del concilio, se ha superado lo que toda la discusión alrededor. Se lo digo porque, o sea, es decir, una figura peruana universal es el padre Gutiérrez, ¿no? Así es. Que es extraordinaria la historia de él, porque el propio Ratzinger en su momento fue el que lo ajustó de alguna forma, ¿no? Pero luego también lo recibió, como ha sido en el caso del Papa Francisco. Se habla mucho, ¿no?, a partir de lo que es ser jesuita, de la influencia del concilio, de la teología de liberación, y se dice que Francisco, si bien es muy espiritual, como lo dice usted, muy ligado al pueblo, pues, ¿no?, a los fieles, de otro lado se le califica como doctrinalmente conservador dentro de los jesuitas. ¿Usted estaría de acuerdo con esa definición? Yo estaría de acuerdo con que Francisco es creativamente fiel a la tradición. Eso es muy interesante. Fidelidad creativa. ¿Cómo fidelidad es decir, A ver. la Iglesia tiene una tradición y esa tradición se mantiene. Pero es una tradición viva, que se va recreando permanentemente en función de las situaciones particulares de cada circunstancia histórica. Yo creo que Francisco no es de los que va a decir, bueno, como se ha hecho siempre, entonces sigámoslo haciendo así. Por ejemplo, en la liturgia, por ejemplo, en la doctrina moral. Lo que él dice es, a ver, ¿qué es lo que hoy día requiere la gente? Su principal preocupación no es la doctrina, su principal preocupación es la gente, las personas, las situaciones de esas personas. Y entonces lo que intenta hacer Francisco, que es lo que intentó hacer Jesús, es llevar la buena noticia a las personas. Y desde ahí se lee entonces lo que es la doctrina, lo que es la tradición, desde la situación de las personas. Por eso, por ejemplo, la gran importancia que Francisco da al discernimiento. El discernimiento era una palabrita que había quedado un poco dejada de lado, profundamente tradicional. El discernimiento es paulino, después es de Ignacio. Discernir significa que hay que... Y suena a una antítesis de dogma también, ¿no? No me refiero a los dogmas centrales, pero sí a un pensamiento dogmático que de repente para muchos caracteriza, aparte de la cúpula de la curia. De repente, o sea, lo del discernimiento rompe de repente con esa aproximación. ¿Qué significa discernir? Significa tomar en cuenta lo que dice la doctrina. No. Una duda. Discernir significa... A conversar. Es dialogar. Discernir viene discernere, del cernidor. En la construcción, cuando uno quiere separar pues lo que es la arenita fina, ¿no?, del cascajo, entonces lo que hace es un cernidor. Ese cernidor te permite al constructor, al obrero de la construcción, tirar la tierra y el mismo cernidor distingue el cascajo, que queda a un lado, de la arenilla fina que después va a ser utilizada para la construcción de las casas. Ese cernidor, eso es la base de lo que significa el discernimiento. Es decir, separar, deme un ejemplo en el papado de Francisco donde él haya aplicado de gran manera este discernimiento. Situaciones, por ejemplo, morales en donde los divorciados vueltos a casar, ¿no?, que es un tema de amplia controversia, en donde no se les permite a nadie, según lo que es la doctrina tradicional, a ningún divorciado vuelto a casar que se acerque a la comunión. Francisco ha dicho, bueno, esperemos, vamos a ver las situaciones, vamos a ver qué es lo que pasa, porque la situación particular de las personas importa también. Evidentemente la norma importa,
pero porque la norma recoge la tradición de la Iglesia que tiene 20 siglos. Por lo tanto, algo se habrá aprendido a lo largo de todos esos años. Y es importante recoger esa experiencia para poderla aplicar. Pero uno no la puede aplicar indiscriminadamente a cualquier situación, siendo así que las situaciones son tremendamente diversificadas. Su aproximación hacia el homosexual creyente, por ejemplo, ¿tiene que ver también con el discernimiento? Por supuesto, claro que sí. Y entonces, Francisco dice, cuando le hacen esa pregunta a Boquejarro, ¿qué piensan los homosexuales? ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para emitir un juicio sobre una persona que tiene una historia, que tiene unos procesos? Los sacerdotes tenemos esa experiencia, que es una experiencia importante de la confesión. Entonces estamos atendiendo personas que vienen a manifestarnos sus tribulaciones en un espacio que es el espacio del confesionario, y entonces podemos captar ahí cómo es que las personas van procesando sus propias situaciones y de qué modo se acercan ellas mismas a lo que la tradición de la Iglesia llama su pecado. Es muy importante para el sacerdote no aplicar la norma diciendo el canon tal del derecho canónico dice tal cosa, sino primero captar cómo está la persona, cómo se acerca, cómo esa persona ve su propia situación y en función de eso ayudarla a crecer, a ella, que ella tome las decisiones para que en su crecimiento moral ella pueda dar un paso adelante. Pero es ella, esa persona, desde su libertad, la que tiene que ir procediendo. Entonces no se puede aplicar una norma rajatabla sea quien fuere, sino hay que ver, y ahí está la importancia de Amoris Laetitia, del Papa, decir, disciernan. Nos está dando más trabajo, porque es mucho más fácil decir, a ver qué dice el derecho canónico y lo aplico. No, aquí de lo que se trata es, tome usted en cuenta el derecho canónico, tome usted en cuenta la doctrina moral, pero tome usted en cuenta la situación concreta de las personas. Eso es un espacio hoy teológico. Es muy importante. Muy interesante. Bueno, ahí hay espiritualidad ignaciana, ¿ve? Eso es propio de la espiritualidad ignaciana. El discernir las situaciones que no son replicables unas de las otras, porque Dios llama a cada persona originalmente. Perfecto. Bueno, y para terminar rápidamente, ¿hay algún espacio con los jesuitas del Papa aquí? Sí. Por supuesto, los jesuitas muy reconocidos además por la sociedad peruana, mucho en el terreno académico, la misma Ruiz de Montoya, la católica. No es ningún secreto, no es ningún misterio, pues que ha sido un campo de batalla la católica eclesiástico con la posición del cardenal Cipriani, y eso parece ya haberse zanjado. Entonces, me imagino que ese terreno está desbrozado. ¿Cuál va a ser el encuentro del Papa con los jesuitas en el Perú? Bueno, la verdad es que tenemos una gran suerte, no lo esperábamos. El Papa decidió tener un encuentro con nosotros en la iglesia de San Pedro, ¿no? Nuestra iglesia tradicional desde la época de la colonia. Va a ser regresando él de Puerto Maldonado el día viernes. Ha querido juntarse con nosotros, seremos unos 100 en la sacristía preciosísima, ¿no? De San Pedro. Entonces el Papa estará ahí sentado, ahí bajo el cuadro de la coronación de la Virgen, del hermano Viti, y estaremos nosotros en torno a él, a lo largo de toda la sacristía. El padre provincial, el superior provincial, le dirigirá unas palabras de bienvenida y después esperamos las palabras del mismo Papa a nosotros por unos 20, 25 minutos más o menos. Entonces nos saludará, se retirará a la nunciatura. ¿Quién fuera mosca en la pared, padre Ernesto Cavazza, para escuchar las conversaciones que van a haber seguramente en los pasillos esa tarde? Gracias por estar con nosotros. No, por supuesto. Ernesto Cavazza, rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muy interesante poder también abordar la visita del Papa desde lo que es finalmente la esencia de su espiritualidad y de donde él corresponde, que en este caso pues es la orden jesuita. Gracias otra vez por acompañarnos esta